Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde nos encanta sumergirnos en los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo y las celebridades. Y hoy, amigos, tenemos un tema que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la bomba que explotó el 5 de septiembre de 2025. Sí, lo escucharon bien. Retrocedamos en el tiempo o bueno, imaginémonos en el futuro, para hablar de la noticia que sacudió a todos, la impactante noticia de Ozge y Serkan. Ya sé, algunos de ustedes probablemente estén pensando, ¿Ozge y Serkan? ¿Quiénes son? Bueno, si son nuevos en el mundillo, no se preocupen, que aquí estoy yo para ponerlos al día. Ozge y Serkan eran dos de las estrellas más queridas y mediáticas de su época. Actores, modelos, influencers, lo tenían todo. Eran la pareja ideal, la envidia de muchos, la portada de todas las revistas, un verdadero cuento de hadas. Pero como todos los cuentos, este también tenía sus secretos y por supuesto su momento de zas. Así que si quieren saber de qué va todo este drama, qué pasó, qué implicaciones tuvo y sobre todo que nos dejaron con la boca abierta, quédense conmigo porque hoy vamos a analizar a fondo esta historia. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación, y créanme, hay mucho de dónde sacar. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, por qué no, un poquito de drama. Así que acompáñenme. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, no puedo dejar de recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, comencemos con la historia de Ozge y Serkan. Para entender bien el impacto de esta noticia, primero tenemos que conocer un poquito a nuestros protagonistas. Ozge, ¿por dónde empezamos con Ozge? Era una actriz talentosísima y bellísima. Con una personalidad arrolladora, una sonrisa que conquistaba a cualquiera y un talento innato para la interpretación, Ozge se había convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. Sus películas y series eran éxitos rotundos, y su nombre era sinónimo de calidad y popularidad. Y luego estaba Serkan. ¡Ay, Serkan! Guapo, carismático, con un encanto natural que volvía locas a todas. Serkan también era actor, y además tenía una exitosa carrera como modelo. Juntos formaban la pareja perfecta. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, en todas partes. Se apoyaban mutuamente, se dedicaban mensajes románticos y parecían estar completamente enamorados. Su relación era un cuento de hadas, como ya les dije. Parecía que nada ni nadie podría separarlos. Incluso habían empezado a hablar de boda. Imagínense la emoción de sus fans, las expectativas, todo el mundo esperaba que se casaran y formaran una familia. Y entonces... ¡pum! El 5 de septiembre de 2025, la noticia explotó como una bomba. Rumores, especulaciones, filtraciones, un caos total. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta, la pareja soñada, de repente se había separado? Los primeros rumores hablaban de una infidelidad. Serkan, al parecer, había sido visto con otra mujer. La prensa se volvió loca, los paparazzi acechaban día y noche y las redes sociales ardían en comentarios y especulaciones. ¿Quién era la otra? ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué Serkan, el chico perfecto, había cometido un error tan grave? Las versiones eran muchas y muy variadas. Algunos decían que la otra mujer era una compañera de trabajo con la que Serkan había tenido una conexión especial durante el rodaje de una película. Otros aseguraban que era una modelo con la que Serkan mantenía una relación clandestina desde hacía tiempo. Y por supuesto, no faltaban los que hablaban de una conspiración, de un montaje para dañar la imagen de Serkan. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y sobre todo, mucho más dolorosa. A medida que pasaban los días, los detalles empezaron a salir a la luz. Y lo que se descubrió fue mucho más allá de una simple infidelidad. Se habló de problemas de comunicación, de falta de confianza, de sueños y aspiraciones diferentes.
Ozge aparentemente se sentía asfixiada en la relación. Sentía que había perdido su individualidad, que había sacrificado sus sueños por complacer a Serkan. Serkan, por su parte, se sentía incomprendido, no valorado. Sentía que Ozge ya no lo amaba como antes, que la chispa se había apagado. Y entonces, llegó la tercera en discordia. La separación fue un golpe durísimo para ambos. Para Ozge significó romper con una vida que parecía perfecta, pero que en realidad la estaba ahogando. Para Serkan significó perder al amor de su vida, romper con la imagen que había construido ante el mundo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque la noticia de su separación no solo afectó a Ozge y Serkan, sino que tuvo un impacto enorme en la industria del entretenimiento. Las revistas y los programas de televisión dedicaron semanas enteras a hablar del tema. Se hicieron especiales, entrevistas exclusivas, análisis de expertos, todo el mundo quería saber más. Y los fans estaban devastados. Habían idealizado la relación de Ozge y Serkan, y ahora se sentían traicionados. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Ozge Serkan Forever y #Se acabó el amor se convirtieron en trending topics. Los fans debatían, defendían a sus ídolos, acusaban a los culpables. Era un auténtico tsunami de emociones y opiniones. Pero lo más sorprendente de todo fue la reacción de Ozge y Serkan. En lugar de esconderse, decidieron enfrentarse a la situación. Dieron entrevistas, publicaron comunicados, y se mostraron tal y como eran. Ozge, con una valentía impresionante, habló abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos, de su necesidad de ser feliz. Confesó que la relación con Serkan había sido hermosa, pero que ya no la hacía feliz. Y dejó claro que no se arrepentía de su decisión. Serkan, por su parte, admitió sus errores, se disculpó públicamente y reconoció que había perdido al amor de su vida. Pero también dejó claro que entendía la decisión de Ozge y que la respetaba. Ambos demostraron una madurez y una serenidad que sorprendieron a todos. Y contra todo pronóstico supieron mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de la separación. ¿Y qué pasó con la tercera en discordia? Bueno, esa es otra historia. Digamos que no todo fue color de rosas para ella. La presión mediática, el escrutinio público, no fue fácil para nadie. Pero lo más importante de todo es que, a pesar de la tormenta, Ozge y Serkan lograron salir adelante. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, con más fuerza que nunca. Y aunque no volvieron a estar juntos sentimentalmente, mantuvieron una relación de amistad y respeto. Y aquí es donde podemos sacar algunas conclusiones importantes. La historia de Ozge y Serkan nos enseña que a veces, las relaciones más perfectas, las que parecen un cuento de hadas, pueden terminar. Y que a veces lo mejor es romper con lo que no nos hace felices aunque duela. También nos enseña la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto mutuo. Y que a pesar de las adversidades, siempre hay una forma de salir adelante. Finalmente, la historia de Ozge y Serkan nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con miedos, con errores. Y que a veces la vida real es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más interesante que cualquier guión de Hollywood. Y así es como llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la impactante noticia de Ozge y Serkan. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y espero haberles brindado una visión completa y entretenida. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Por escucharme, por acompañarme en este viaje. Y por supuesto por ser parte de esta linda comunidad. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué creen que pasó realmente entre Ozge y Serkan? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, quiero leerlas todas. Y no olviden, denle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los que aman el chisme y las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.